Hi everybody. So welcome to the English class. Today we are going to talk about simple past tense. So we have English grammar and some examples. Compañeros, bienvenidos sean a este curso de inglés. El día de hoy vamos a hablar del pasado simple, vamos a dar gramática y algunos ejemplos. So let's start. So we have the English chart about how to build simple past. So we have affirmative form, negative form, and interrogative form. Remember that there are regular verbs and irregular verbs. If you want to change into simple past, a regular verb, so you have to add the termination ed. For example, play, form, this is past form, and walked, study, studied. If you want to build, if you want to write affirmative sentence using simple past, you have to write a subject plus a verb in simple past, and that's all. For example, I played football yesterday. You played football yesterday. He played football yesterday. She played football yesterday. It played football yesterday. We played football yesterday. They played football yesterday. On the other hand, we have irregular verbs. Irregular verbs, so change. Irregular verbs change when you change the verb into past. For example, make, the verb make. This is the base form. In simple past, change into made. This is the base form. This is the verb in past. Go, change into went. For example, I went to the cinema. You went to the cinema. He went to the cinema. She went to the cinema. To the cinema. We went to the cinema. They went to the cinema. Como podemos observar, compañeros, tenemos que recordar primero que tenemos dos clases de verbos. Verbos regulares y verbos irregulares. La característica de un verbo regular, en esta transición de colocar el verbo en su forma base a pasado, en el caso de los verbos regulares, solamente tenemos que colocar la terminación ed. Tenemos en nuestra tabla play, played, walked,
study, studied. Solamente le colocamos eso. En el caso de los verbos irregulares, son diferentes. En la transición de colocar el verbo en su forma base a pasado simple, cambia tanto su escritura como su pronunciación. Ver en nuestra tabla, make cambia por made, ring cambia por rang, go cambia por went. Para hacer nuestras oraciones en forma afirmativa es un sujeto más el verbo, tal y como lo podemos ver inferior de nuestro primer recuadro. I played football. Aquí ya tenemos los pronombres. A eso se refiere cuando decimos un sujeto, puede ser cualquier, y posteriormente tenemos nuestro verbo. De igual forma, si es con verbos irregulares, un pronombre más nuestro verbo y un complemento. If you want to change into negative form, you have to use the auxiliary verb did not. Or you can use the contraction didn't. Si queremos hacer nuestras oraciones en forma negativa, en nuestra tabla, tanto para verbos regulares como para verbos irregulares, se va a ocupar el auxiliar did not. Negativa. Pude utilizar la contracción, que va a ser didn't. Son exactamente lo mismo. Nuevamente se coloca el verbo. Atención en que ahora el verbo ya no está en pasado. El verbo tiene que regresar a su forma base. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya te está indicando que tu oración está en pasado. Fútbol. Yo no jugué fútbol ayer. You didn't play football yesterday. Usted no jugó fútbol ayer. Sucesivamente. Todos los pronombres personales se van a conjugar con el mismo auxiliar. Didn't. Todos. Tenemos I didn't go to the cinema last night. Yo no fui al cine la noche pasada. You didn't go last night. Usted no fue al cine la noche pasada. Go to the cinema last night. Él no fue al cine Then, if you want to change, so you have to change the order of the words. Put on the first place, verb did plus subject plus the verb base form and the complement, and don't forget the question mark. Si queremos ahora hacer una pregunta, recordamos que tenemos dos clases de preguntas. Preguntas de respuesta corta y preguntas con una WH. Vamos a checar primero nuestras preguntas de respuesta corta. Lo que hicimos solamente fue cambiar el orden de nuestras palabras.
Ahora estamos colocando primero nuestro auxiliar did. Obviamente ya no colocamos not, solamente colocamos el puro verbo auxiliar que es did, más nuestro sujeto, más nuestro verbo en su forma base. De igual forma, en las preguntas, el verbo va a regresar a su forma base, debido a que el auxiliar nuevamente ya te está indicando que estás hablando en pasado. Entonces, no es necesario colocar en pasado tu verbo, tiene que regresar a su forma base. Y tenemos el ejemplo. Did I play football yesterday? Yo jugué fútbol ayer. Did you play football yesterday? ¿Usted jugó fútbol ayer? A eso le denominamos preguntas de respuesta corta. Igual, se puede trabajar con verbos regulares como con verbos irregulares. Igual, en ambos casos, el verbo tiene que regresar a su forma base y también los dos utilizan el auxiliar did. Por ejemplo, did she go to the cinema last night? Ella fue al cine la noche pasada. Did they go to the cinema last night? Ellos fueron al cine la noche pasada. Para contestar este tipo de preguntas, tenemos que utilizar la lógica de contestar con lo que nos preguntan. Si mi pregunta tiene auxiliar did, mi respuesta igual debe de tener respuesta did. Por ejemplo, did he play football yesterday? Yes, he did. No, he didn't. Si la respuesta es afirmativa, contestamos yes, he did. Si es negativa, no, he didn't. Yes, they did. O no, they didn't. Entonces, contestamos con lo que nos preguntan. Debe de haber ahí los auxiliares, tanto en la pregunta como en la respuesta, porque eso nos ubica en el tiempo en el que estamos trabajando. Finalmente, checamos de nuestras preguntas. Lo que vamos a hacer es colocar la WH al principio. Si comparamos las fórmulas de las preguntas, tenemos que es did, sujeto, verbo en su forma base, verbo en su forma base. Lo único que estamos agregando al principio acá es la WH. Recuerda que cuando hacemos preguntas con WH, solicitamos información específica. What did you play yesterday? ¿Qué jugó usted ayer? What did he play yesterday? ¿Qué es lo que? What did they play yesterday? ¿Qué es lo que ellos jugaron ayer? Contestar. Las preguntas con WH se van a contestar con la forma afirmativa, como lo vimos al principio, que es un sujeto, un verbo en pasado y un complemento. Por ejemplo, what did he play yesterday? He played football. Así de simple. So, we are going to check more examples. Before that, we are going to talking about the functions of simple past. Simple past is used to talk about a completed action in a time before now. Duration is not important. The time of the action can be in the recent past, distant past. We have some examples. I liked the movie last night. He pronounced the words well. They arrived this morning.
We waited for you after class. She invited him to her party. I expected to see her yesterday. They received the email this morning. Dentro de las funciones del pasado simple es que lo vamos a utilizar para hablar de acciones que ya fueron completadas, que terminaron, que iniciaron en el pasado y que terminaron. La duración de esa acción no es importante. El tiempo de la acción puede ser en un pasado reciente o en un pasado distante. Entonces, lo único que tenemos que verificar es que la acción ha terminado. Tenemos aquí ya los ejemplos utilizando verbos regulares y verbos irregulares. I liked the movie last night. A mí me gustó la película la noche pasada. He pronounced the words well. Él pronunció las palabras bien. They arrived this morning. Ellos llegaron esta noche. We wait for you after class. Nosotros te esperamos después de clases. She invited him to her party. Ella invitó a él a su fiesta. I expected to see her yesterday. Yo esperaba ver a ella ayer. They received the email this morning. Ellos recibieron el email esta mañana. Nuevamente vamos a ver cómo estas oraciones las podemos cambiar a forma negativa. We have the examples change into negative form. Listen and repeat. I didn't like the movie last night. Count the words well. Right. Class. She didn't invite him to her party. Expect to see her yesterday. They didn't receive the email this morning. Lucy didn't buy a new dress last week. The phone didn't ring several times last night. Observa que todos nuestros modelos negativos tienen el mismo auxiliar. En este caso, todos tienen contracción, pero recuerda que puedes utilizar did not o didn't. Más el verbo, también quiero que observes el verbo, cómo tuvo que regresar a su forma base. Tanto verbos regulares como verbos irregulares. Todos regresaron a su forma base. Y el complemento es exactamente igual como en la forma afirmativa. Interrogative form. Listen and repeat. Did you like the movie last night? Did he pronounce the words well? Did they arrive this morning? Did you wait for me after class? Did she invite him to her party? So we have examples using questions with short answers. Now we are going to read questions using WH question words. For example, when did they receive the email? Where did Lucy buy the dress? How many times did the phone ring last night? Aquí ya podemos observar preguntas de respuesta corta y preguntas utilizando WH. Observa cómo se cambió el orden de las palabras, cómo el verbo tuvo que regresar a su forma base
y también la forma en cómo están estructuradas nuestras preguntas con WH. Possible answers. Did you like the movie last night? Yes, I did. No, I didn't. Did he pronounce the words well? Yes, he did. No, he didn't. Did they arrive this morning? Yes, they did. No, they didn't. Did you wait for me after class? Yes, I did. No, I didn't. Did she invite him to her party? Yes, she did. No, she didn't. Where did they receive the email? They received the email last night. Where did Lucy buy the dress? She bought it in a department store. How many times did the phone ring last night? It rang several times. So we have keywords. These keywords you can use in simple tense, simple past tense. For example, last month, last week, last year, long ago, once upon a time, yesterday, the day before yesterday. Por último, hay que mencionar que tenemos palabras clave dentro de nuestro tiempo pasado simple. Determinadas palabras clave o expresiones de tiempo nos ayudan, estas palabras nos ayudan a indicar exactamente en qué momento del pasado sucedió dicha acción. Podemos hacer diferentes combinaciones. Podemos decir yesterday, last night, la noche pasada, last morning, la mañana pasada, last Monday, el lunes pasado, last month, el mes pasado, last May, abril, el mayo pasado, last Christmas, la Navidad pasada. Entonces podemos hacer ahí tenemos una amplia variedad de combinaciones para indicar en qué momento del pasado sucedió la acción. Podemos utilizar la expresión long ago, hace mucho tiempo. Once upon a time, había una vez. 2 years ago, hace 2 años. Pero también puede ser hace 2 semanas. 2 weeks ago. 3 days ago, hace 3 días. 5 minutes ago, hace 5 minutos. Recuerda que habíamos dicho que la característica del pasado simple es que hayan sido acciones que hayan concluido. No importa si sucedieron recientemente o si sucedieron hace ya mucho tiempo. El requisito es que la actividad haya sido concluida. También tenemos la expresión the day before yesterday, antier, el día anterior, ayer, entonces eso se traduce como antier. So, I hope that you have understood the class. If you have any question, remember that you can write me or you can send me a message and I will contact with you as soon as possible. Espero que hayan entendido la clase, compañeros. Recuerda que si tienes alguna duda, me puedes enviar un mensaje y yo me pondré en contacto contigo tan pronto sea posible. Eso es todo por el día de hoy. Recuerda que
ya nos mudamos en la manera de cómo conectarnos. Ya no vamos a estar utilizando the blue button, el botón azul, the big blue button. Ya no vamos a estar ocupando esa herramienta. Ahora vamos a estar ocupando la herramienta de Hangout. Ahora, ¿cómo te puedes conectar para que tengas las sesiones en vivo? Debes de abrir tu explorador Chrome y registrar tu cuenta institucional. Tú tienes una cuenta que su terminación es universidadci.com. Entonces, te debes de conectar con tu cuenta institucional y la debes de vincular a tu explorador Chrome. De esa forma, yo te puedo enviar la invitación y si en ese momento tú estás conectado, pues te aparecerá la notificación para que podamos empezar la videollamada online en tiempo real. Entonces, es importante que lo consideres. Recuerda que es importante tu participación en las clases en vivo. Ya está disponible las actividades, ya está disponible la tarea. También anexé a la plataforma una lista de verbos para que empieces a trabajar con ella. Y esta presentación también ya está disponible en la plataforma para que lo consultes. So, that's all for today. Have a nice week and have a nice day. De hoy, gracias por ver este video. Ten un bonito inicio de semana y ten un buen día. So, see you tomorrow.